sabemos todo, pero vamos a ver que no, hay cosas que no sabemos. Entonces, el tema o el título, el tema general es Cristología, pero el tema de esta noche o el título es el Cristo, óigalo bien, preencarnado. El Cristo preencarnado. El Cristo preencarnado, estamos hablando del Cristo que aún no ha nacido, que todavía no se ha incorporado o se ha introducido dentro del cuerpo o dentro del vientre de María, de la mujer, para que se encarne. Estamos hablando de un Cristo que todavía no tiene carne. ¿Estamos? Entonces, Cristo Jesús, antes de este ser preencarnado, es un ser incomparable. Y se ha dicho y lo dice Juan capítulo 1, versículo 1, que este verbo preencarnado es el principio y que estaba con Dios y que también era Dios. Y este también dice que también estaba en el principio con Dios. Este verbo o este Cristo, este Jesús, ocupaba el más alto sitio o sitial de la deidad en compañía con el Padre y el Espíritu, hecho carne, y Él habitó entre nosotros, el que ha existido desde la eternidad y que existirá por toda la eternidad, que nació de una mujer y murió en una cruz. El que según la mente del Espíritu Santo es, ¿qué? Admirable, fue escupido por los hombres. Mire, oiga estas contrariedades. Hay contraste acá, mire esto. Es según el Espíritu Santo un ser admirable, pero los hombres lo escupieron. El que según la misma mente, el que por la misma mente fue rechazado, mente de los hombres, o fue rechazado por los mismos hombres. Este Cristo es el Dios Todopoderoso. Es el Dios Todopoderoso, es Jehová de los ejércitos. Pero fue crucificado en la más despreciable debilidad. Siendo un Dios todopoderoso, fue crucificado en la más despreciable o despreciable debilidad. Jesús es el Padre eterno que llega a ser el Hijo que aprende la obediencia por medio de los sufrimientos que Él mismo experimentó. El que es el príncipe de paz, que tuvo que pisar el lagar de la fiereza y de la ira del Padre. Él llevó la ira que era para nosotros, Él la llevó. Y era el príncipe de paz. El que es paz ahora está siendo objeto de violencia, porque el día de venganza está todavía en su corazón, y Él regirá a las naciones con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Por eso me gustaba mucho el último canto, que Él es el único cordero, el único ser digno de abrir el libro. ¿Qué libro? El libro de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el único que ha cumplido la ley y es el único que tiene la autoridad de juzgar. Y en ese librito están los nombres de ¿qué? Las personas, es el libro de la vida. Ahí están los nombres. Entonces, el que dijo, estoy entre vosotros como el que sirve, dijo también, no penséis he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino traje espada, disensión. Por eso que hay muchas familias quebradas. Unos creen una cosa, otros creen otra cosa. La familia le tira pedradas al que cree en Cristo Jesús. El que cree en Cristo Jesús tiene que hasta alejarse de las familias porque no creen lo mismo. El que es el puro amante del galanteo en el cantar de los cantares, ahí está Cristo Jesús, es el mismo de gloria, poderoso en batalla. El que es el hacedor de todas las cosas, ocupó una cuna de niño para nacer. El que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, fue hecho pecado a favor de otros. El que es el pan de vida, tuvo hambre. ¿Se acuerdan que tuvo hambre?
El que es el dador del agua sobrenatural de la vida, estuvo sediento, tuvo sed. ¿Se acuerdan que en la cruz tuvo sed? El que es el don de vida, el que es la fuente de la vida, que Dios dio al mundo perdido, tuvo que morir. El que es fuente de vida tuvo que morir. El que estuvo muerto, ¿ahora qué? Vive para siempre. Miren los contrastes. Vive para siempre jamás. Entonces, hermanos, la división más amplia y común de la cristología tiene dos partes. Una es la persona de Cristo y su obra. La persona de Cristo y la obra que hizo aquí en la tierra. La mente y el corazón de cada uno de nosotros, oigan bien, así como ustedes, especialmente los que predicamos, la mente y el corazón de cada uno de nosotros debe estar convencidos que Cristo es Dios. Un cristiano, y ahora hablo en general, un cristiano que tiene el título de cristiano y no cree que Cristo es Dios, estaría errado, y si predicara, estaría errando a las personas y estaría torciendo a las personas. Si alguien predica y no cree en su corazón, en lo más profundo de sus entrañas, que Cristo Jesús es Dios, que es el mismo Jehová de los ejércitos, estaría predicando erradamente y torciendo a las personas hacia la destrucción, porque este tipo de personas no entrarían en el reino de los cielos. Y podrían ser los que aquel día el Señor le diga, que le digan, Señor, hicimos esto, pero no todos los que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Entonces, la persona tiene que convencerse, y recuerden que el Espíritu Santo es que convence, pero que convence de pecado, pero cuando se trata de creer en Cristo Jesús, nosotros también tenemos que ceder para que ese don de creer perfectamente en Cristo Jesús se lleve a cabo. De otro modo, estaríamos errados. Debemos de estar dominados por este pensamiento, la declaración absoluta y dogmática de que Cristo es Dios en la premisa básica, en toda lógica, con respecto a la persona y la obra de Cristo. Sin el reconocimiento de su deidad, todos los asuntos de la cristología, óiganlo bien, errarán en forma funesta. Tal como sucede en gran número y un gran número de gran variedad de temas, la única fuente en la cual podemos obtener información en respecto a la persona y a la obra de Cristo es ¿dónde? En el texto sagrado, en la Biblia. Solamente ahí podemos encontrar. Si buscamos en otros libros, si Cristo es, buscar la deidad, acerca de la deidad de Cristo, más seguro nos vamos a torcer. La verdad está en la Biblia. Que de la Biblia salgan otros libros, tenemos que tener cuidado qué libros nosotros leemos, porque muchas veces podríamos estar leyendo libros de mentes perversas que luego se parten ante un púlpito y le van a predicar a las personas y están enseñando erradamente. Y estos tarde o temprano salen a la luz. Entonces, Cristo es Dios. En consecuencia, ¿Él qué? Es preexistente. Él no fue creado, no es un ser creado. Él ya ha preexistido. Él, como Él dijo, yo soy. Yo soy. Cristo es el creador, por lo tanto, Él es preexistente. Por eso a esto se le llama lo que es la revelación divina con respecto a la preexistencia de Cristo, que realmente se puede dividir en 7 partes. Cristo es una de las otorgantes del pacto anterior a la existencia del tiempo. Así que Él es preexistente. Sigamos con cómo podemos comprobar de que Él es antes de la fundación del mundo, que Él no fue creado. La previsión que hay del Mesías en el Antiguo Testamento es una previsión de Jehová, Dios. Luego, eso significa que Él es preexistente. Y acuérdense, aquí vimos un punto, y ese punto no lo vamos a ver en las clases, porque ya lo vimos, y yo me acuerdo que di la clase bien pesado
digo bien pesado, bastante, enfaticé bastante acerca de que cuando la Biblia dice en el Antiguo Testamento que el ángel de Jehová, que habla del ángel de Jehová, se refiere únicamente y absolutamente a Cristo, y vemos que en el Nuevo Testamento esa frase, el ángel de Jehová, ya no existe, solamente está en el Antiguo Testamento. Entonces, como Cristo es el ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento, ¿Él es qué? Preexistente. Hay afirmaciones bíblicas indirectas que afirman la preexistencia de Cristo. Y la número 7, la Biblia tiene muchas afirmaciones directas que declaran que Cristo es preexistente. Y uno de los versos muy populares y muy famosos es San Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Cierto? Que Cristo ha existido de antes. Cristo es preexistente. Entonces la deidad de Cristo Jesús, las evidencias que demuestran la preexistencia de Cristo cuando se trata de la verdad que Él es el mismo, que Él es Dios. Siendo Dios, Él ha existido desde la eternidad y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Alfa y Omega, eso lo vamos a estar viendo después, porque Alfa y Omega, algunos los confunde un poquito porque dice Alfa y Omega es principio y fin. Y recordemos que Cristo es Alfa y Omega, pero Cristo no tiene fin. Principio sí o no, pero no es un principio de creación, sino de preexistencia, pero no tiene fin. No tiene fin. Entonces, eso lo vamos a ver más después, de que cómo es que Él es el alfa y la omega. Entonces, siendo Dios, Él ha existido desde la eternidad y Él es el mismo de ayer y hoy por los siglos. El mismo Señor Jesucristo declaró: el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y esto es peligroso porque hay una religión fuerte que se llaman testigos de Jehová, lo cual Jesús mismo dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, y dijo Jesús: y me seréis testigos. Y el capítulo 42 de Isaías dice: y me seréis testigos. Dice Jehová: me seréis testigos, pero Jesús dice: y me seréis testigos. Entonces ya no somos testigos de Jehová, sino testigos de Jesús. Pero recordemos que al ser testigos de Jesús, estamos siendo al mismo tiempo testigos de Jehová. ¿Amén? Entonces, decir ser testigo de Jehová porque rechazo al Hijo como un ser preexistente y diciendo que es un ser creado, estoy errando la Escritura. Y por lo tanto voy en un camino corrupto, tal como lo enseñan ellos. Entonces el Hijo recibe deshonra cuando se le asigna, óigalo bien, el Hijo recibe deshonra cuando se le asigna un lugar inferior al del Padre. Si nosotros pensamos que Dios es más superior que Jesús, estamos haciendo pequeño a Jesús. Y si decimos que Jesús es más grande que el Padre, estaríamos haciendo más pequeño al Padre. Jesús es igual, tienen la misma autoridad con Jehová de los ejércitos, es el mismo. Recuerden que la palabra Elohim, esta palabra que significa Dios, Elohim en hebreo, y es Dios. Palabra Elohim es una palabra plural, lo cual puede indicar a que no que sean varios dioses, sino que más bien son tres seres con diferentes personalidades, lo cual es el único Dios verdadero. Al hacerle deshonor al Hijo, desagrada al Padre. Y el ministerio cristiano, aunque sea sincero, es verdaderamente vano cuando se desarrolla con el conocimiento de que Dios está
desagradando o desagrado, con el conocimiento que Dios se siente desagradado cuando nosotros rechazamos al Hijo. Entonces, la relación trina, o sea, la Trinidad, al Hijo se le atribuyen el mismo honor y la misma gloria, la misma autoridad, la misma gloria, lo que es Cristo y Dios. La misma gloria y también con el Padre y con el Espíritu Santo. A pesar de la realidad de que Él continuará encarnado en forma humana por toda la eternidad. Y esto es importante decirlo, porque Jesucristo fue el Hijo del Hombre cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cierto? Pero continúa siendo el Hijo del Hombre en el cielo. Por lo tanto, cuando vino Cristo, cuando se introduce en el vientre de María, Cristo no fue investido, ni tampoco se desvistió para ponerse el vestido de carne, sino que Cristo se revistió de carne. Entonces, desde ese momento, aunque Él ya ha sido glorificado, Él sigue teniendo el cuerpo de un ser humano glorificado en los cielos. Cristo Jesús sigue siendo hombre porque fue encarnado. Por eso es que Jesús dijo, cuando veáis el Hijo del Hombre venir en las nubes. Él no dijo otra cosa. Entonces Cristo todavía sigue siendo hombre, pero sabemos que también es Dios. Entonces, la humanidad de Cristo, hermanos, tal como ha sido considerada, aunque perfecta, tiene las limitaciones de lo que es un ser humano, pero la humanidad no restringe en ningún lado o ningún momento su deidad, porque nosotros somos 100% carne. Nosotros somos 100% carne, pero Cristo es humano y es Dios. ¿Sí me estoy dando a explicar? Es humano y es Dios. Él sigue siendo lo que es decir, no un Dios mutilado por la carne, sino un Dios manifestado en carne. Dios está, como dije antes, revestido de carne. El hecho de que Cristo debe ser adorado, cual sea la autoridad bíblica o la que está inspirada, indica que Él está relacionado con la divinidad. Él es parte de esas tres personas de la Santísima Trinidad. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él aceptó la adoración de los hombres. Porque la religión del Islam, ellos enseñan de que Cristo nunca dijo ni pidió ser adorado. Sin embargo, Él aceptó ser adorado. Él le preguntó a un joven rico que lo trató de maestro bueno. Ahí está la pregunta que le mandé. Él le preguntó a este joven rico que lo trató de maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Esa pregunta puede venir como reclamo, y esto va a responder a la pregunta. Esperamos del Señor que ustedes traigan lo mismo, y los que no traían lo mismo, entonces, que no traían lo mismo, me dicen, miren, era diferente lo que yo traía. Cuando Jesús le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Si ninguno es bueno más que Dios. ¿Quieren decirme ustedes, alguien que me quiera levantar la mano, qué quiso decir Jesús en esa pregunta? La respuesta viene tras varias preguntas. Si usted me dice de que solamente el Padre es bueno como Jesús dijo, entonces Jesús no es Dios. Y si Jesús contestó como hombre, entonces Jesús estaba diciendo que Él era un hombre pecador, porque no era bueno.
Y solo alguien que es bueno puede cumplir toda la ley, porque si te haces pecador porque hiciste un pecado, eres pecador. Es diferente que muera por el pecado de los demás, pero que él mismo peque. ¿Alguien trajo la respuesta? ¿Alguna? ¿Cuál es? Sí, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Qué quiso decir Jesús ahí? Sí. Sí, pero ¿qué quiso decir Jesús con esa pregunta? No, pero no quiero del versículo, solo quiero de la pregunta. ¿Por qué dijo Jesús, por qué me llamas bueno? Porque indica que Él es el mismo Dios. Que Él es Dios, ok. ¿Alguien más trae otra respuesta diferente? ¿Igual? ¿Porque Él es Dios? Entonces Él le dijo al joven rico, ¿yo soy Dios? ¿Qué estaba diciendo? A ese tipo de pregunta, ¿cómo se... ¿Nadie más? Ok. Amén. Amén. Entonces está parecida a lo mismo, ¿no? ¿No está en Google esa respuesta? ¿Sí? Ok. Ok. Amén. Entonces, miren, todo el significado de esta pregunta depende de aquella parte de la pregunta que él haya expresado con más énfasis. Evidentemente, Cristo no dijo, ¿por qué me llamas bueno? Como un reclamo, sino, ¿por qué me llamas bueno? De este modo, él pudo sondear hasta donde esto era posible, en qué estima tenía este dirigente al Señor. La estima de él, del joven rico, a Jesús. Jesús entendió de que el joven rico le estaba diciendo, maestro bueno, porque el joven rico entendía quién era Jesús. Y Jesús, confesando que Él es el mismo Dios verdadero, le está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? No es un reclamo. ¿Por qué me llamas bueno? Si solo Dios es bueno. Entonces con eso está diciendo, si tú me llamas bueno a mí, estás diciendo que yo soy Dios. Me estás confesando que yo soy Dios. Eso quiso decir Jesús. Estás confesando con tus labios de que yo soy Dios, porque si tú eres un conocedor de la ley, él dijo que había cumplido todos los mandamientos, excepto el que Jesús le dijo, porque era un poco o bastante, ¿verdad?, codicioso, que él no sabía que tenía codicia en su corazón porque era un joven rico, pero conocía la ley. Y el joven rico sabía que solamente Dios puede ser bueno. Y si le viene a decir eso a Jesús, es porque él está reconociendo que él es Dios. Y por eso Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno bueno, que es Dios. Entonces los que estaban alrededor tuvieron que haber entendido o no entendieron, pero esto es lo que quiso decir Jesús. No le reclamó al joven rico, no quiso decir que él no era bueno, sino más bien estaba confirmando el conocimiento del que sabe la ley y diciéndole, tú sabes que solamente hay un bueno y ese es Dios. Y si tú vienes a decirme a mí que yo soy bueno, tú sabes entonces quién soy yo. ¿Cerramos ahí? ¿Entendimos? Ya, ahora sí ya estamos bien. Está en Marcos capítulo 10, ¿verdad?
También está en Mateo capítulo 18, del versículo 18 al 19. Entonces, para los que creen en el testimonio de la Biblia con respecto al modo trino, o sea, de la Trinidad, de la existencia divina, no puede haber duda que Cristo es la segunda persona de esta Trinidad, ni puede haber tampoco duda razonable con respecto a la segunda persona. Es igual en todo aspecto de la primera o la tercera. Jesús es igual a la primera y a la segunda, a la tercera persona de la Trinidad, al Padre y al Espíritu Santo. Es igual. ¿Sería un Dios en tres o tres en uno? ¿Tres en uno o uno en tres? ¿Uno en tres? ¿Un Dios en tres? No tres en uno, ¿verdad? Un solo Dios en tres. Tres manifestaciones, oiga bien, tres manifestaciones. Cristo y la creación, Dios es Cristo y la creación. Cristo es el creador. Para la creación de las cosas materiales, Dios ordenó que se produjeran ¿de qué? De la nada o de lo invisible para hacerlo visible. ¿Cuál de las dos? Se hizo Jesús hizo, como Jesús es el creador, o Jehová es el creador, Él hizo de la nada o de lo invisible. Entonces ya existía. Entonces, de la nada está comprobado que nada sale. De la nada, nada. Pero la creación, todo lo que vemos es un reflejo de lo invisible, del mundo invisible. Entonces, esto es grandioso. Cristo es la fuente de todo lo que existe. La voluntad de Dios, que es autónoma, que es soberana, es la causa del universo material, tal como lo afirmó Pablo en Romanos 11:36. Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, así es el versículo. En esta escritura la creación se predica de Dios, pero en Colosenses capítulo 1, 16, 17, afirma en los términos mismos, que son generales, que todas las cosas fueron hechas por Cristo y para Él, que Él es antes de todas las cosas y que todas las cosas subsisten por Él. Recordemos Colosenses capítulo 1, versículo 15, que ya lo hemos estudiado acá. Recuerden que está hablando de la primacía de Cristo Jesús, cuando dice que Él es el primogénito de los muertos. De la primacía, que Él está sobre toda creación, diciendo de que Él está antes de la creación. Por lo tanto, si Él es un ser creado, Él no podría estar antes de la creación. ¿Sí? Porque si Él no tiene la primacía de la creación, si Él no es el primogénito de los muertos, entonces Él no podría estar antes de la creación, porque si Él es un ser creado, no es posible que esté antes de la creación. Y esta respuesta es buena para los testigos de Jehová, que usan ese versículo para decir que Cristo Jesús fue creado, que no fue engendrado que no fue engendrado como la palabra de Dios dice. Ellos dicen que sí, Cristo Jesús fue engendrado en el vientre de María, pero Jesús no fue engendrado en el vientre de María cuando era el Cristo preencarnado. Cristo ya había sido engendrado desde antes de la fundación del mundo. ¿Me explico? Cristo fue engendrado en María, pero eso es materialmente, encarnado. Pero Cristo ya había sido engendrado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Cristo es engendrado, no quiere decir que Dios engendró en alguien a Cristo y que ese alguien dio a luz un hijo, sino que óigalo bien, este engendramiento es una comunicación, óigalo, distribuida. Es una comunicación, pero es una comunicación
limitada, que ahí queda. El engendramiento de Jesús no sucedió con María, cuando Salmos dice, yo te he engendrado hoy, sino que está hablando de un engendramiento antes de la fundación del mundo. Entonces, por eso Jesús no, óigalo bien, que se le quede bien claro. Ahí estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 15, versículo 15 hasta el 18, donde se confirma de que Cristo Jesús no fue creado. Dice que Él es el primogénito de la creación, porque Él es la primacía. Por lo tanto, no es parte de la creación, sino más bien la creación fue hecha por Él. ¿Estamos claros ahí? La creación fue hecha por Él. Discutir esto con un testigo de Jehová sería para que se llevara horas y horas, porque ellos no le van a escuchar. Pero esto se lo deben llevar ustedes bien clarito. Jesús no es parte de la creación. Entonces el apóstol Pablo entra a darnos una amplia descripción reveladora del Hijo, que es el que así redime. En el versículo 15 de ahí de Colosenses capítulo 1, Él es la imagen del Dios invisible. La imagen no puede ser algo diferente. Si usted se ve a un espejo, no va a ver la imagen de alguien que sea diferente. Es la imagen suya. Si usted se ve al espejo, es usted. Ese es usted, aunque no le guste. Es uno mismo. Sí, es uno mismo. Si Jesús es la imagen de Dios, es porque Jesús es Dios. ¿Sí me explico? Es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen de Dios invisible. Eso está en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Se declara también que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre y que toda la plenitud está en Él. ¿Oyeron esto? Estamos hablando de una distribución comunicativa. Cristo es el resplandor, óigalo bien, del Padre. En el versículo 16 de ahí de Colosenses, porque en Él fueron todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra. Jesús fue el que creó los cielos. Jesús fue el que creó la tierra. Todas las cosas que existen, en todas las galaxias, fue Jesús el creador. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es tremendo. Satanás no existiera si Jesús no lo hace. Los demonios no existieran si Jesús no lo hace. Los ángeles no existieran si Jesús no los hace. El ser humano no existiera si Jesús no lo crea. ¿Sí? ¿Sí me explico? Nada existiría si Jesús no lo hubiera creado. Afirma entonces, por lo contrario, la absoluta preexistencia del Hijo con respecto a las revelaciones que presenta a Cristo como la causa, óigalo bien, como la causa de todas las cosas, e incluye cosas celestiales y terrenales. Recuerden que hay una diferencia entre causa y efecto. El efecto siempre es el resultado de la causa. Jesús es la causa y la creación es el efecto. Damos gloria a Dios por eso. Entonces, recordemos esto, hermanos. Los argumentos que prueban la preexistencia de Cristo Jesús son concluyentes. Hay toda clase de razones para atribuirle al Señor Jesucristo todo lo que le pertenece en la deidad. Óigalo bien, no aceptar esto, que Cristo es parte de la deidad, es quitarle a ella adoración y el honor que justamente le corresponde. Esto para terminar, y ahorita vamos a ir a las preguntas. Para terminar, esto lo escribió el obispo Paráfrases, obispo, él dice así: reflejen en sus mentes la mente de Cristo Jesús, sean humildes,
como Él fue también humilde. Habiendo existido Él antes que el universo, en la eterna divinidad, no se apegó, sin embargo, con codicia a las prerrogativas de su divina majestad, no demostró ambiciosamente su igualdad con Dios, que se despojó de las glorias del cielo y tomó naturaleza de siervo, asumió la semejanza de los hombres, y esto no fue todo. Habiendo aparecido así entre los hombres en forma de hombre, se humilló aún más, siguió en obediencia hasta la muerte, y tampoco murió de muerte común. Él fue como el más perverso malhechor, así fue tomado. Pero así como fue su humillación, así fue su exaltación. Dios lo elevó a suma exaltación y le dio un título y una dignidad superiores a todo título y a toda dignidad. Y recuerden que esto fue porque Él fue obediente hasta la muerte. Porque el nombre majestuoso de Jesús, todas las cosas creadas en el cielo y en la tierra y debajo en la tierra le rendirán homenaje y ante Él se postrarán. Y toda lengua declarará que Jesucristo es el Señor, con alabanza y acción de gracias, y en Él y por Él han de glorificar a Dios el Padre. Terminamos. Los argumentos que prueban la preexistencia de Cristo son concluyentes y hay toda clase de razones para atribuirle al Señor Jesucristo todo lo que le pertenece en la deidad. Y otra vez, repetimos, no aceptar esto es quitarle a ella adoración y el honor que justamente le corresponde. Vamos a hacer un paréntesis aquí antes de las preguntas.